La investigación continúa. Esta es la segunda parte de The Search of Satan en español. Y así es como iba a ser. María fue cortada. No tenía forma de probar mi realidad. Había muchas enfermeras y cosas a las que fui y les dije, ¿sabes? ¿Es esta la realidad? Y todos reforzaron, sí, ya sabes, que realmente estaba bajo la mejor atención y que, ya sabes, este era un campo tan nuevo. Y siempre nos decían que éramos los pioneros. Estábamos a la vanguardia de esto. Campo. Y lo que estaban haciendo con nosotros moldearía el tratamiento de los PPM en las generaciones futuras. Trastorno de personalidad múltiple. Todos lo hemos visto dramatizado en la televisión. Aunque fue polémico, el trabajo de Brown fue considerado como pionero en el tratamiento del TPM. Solo hay una instalación dedicada exclusivamente a su tratamiento y, como informa Rick Salinger del Canal 5, está aquí en Chicago. Bronnie Cattle está ubicado en ese cañón de condominios a lo largo de Sheridan Road, al norte de Hollywood. El doctor Bennett Brown fundó la unidad de trastornos disociativos hace un año como parte del Rush Presbyterian Saint, Centro Médico Lux. Conozca a Pat. Tengo 32 años. Estoy casada. Tengo 2 hijos. A simple vista, ella es normal, pero por dentro hay docenas de personas diferentes. ¿Dónde estaría Pat sin esta obviedad? No estaría viva. Probablemente mis hijos y mi esposo tampoco estarían vivos. Pat Burgess fue una de las primeras pacientes en la unidad en 1986. Llegó después de haber estado en una depresión durante 3 años, tras el difícil nacimiento de su segundo hijo. Cuando una trabajadora social le diagnosticó TID, buscó ayuda en Rush. Ellos eran los expertos. Ellos estaban en una institución de enseñanza muy respetada. Recurrí a esta institución educativa en busca de atención médica de última generación, atención médica de vanguardia. No recurrí a ellos en busca de terapia marginal, alguna tontería tonta y controvertida. ¿Qué la oyes decir? Que el dolor haya terminado. Doctor, Brown a menudo me trataba como si fuera su paciente estrella. Tendría que enseñar a otros residentes, médicos y gente de los medios de comunicación sobre el trastorno de personalidad múltiple. ¿Quién está ahí? Sara. ¿Cuántos años tiene Sara? Tengo 5 años. Se suponía que debía cambiar de personalidad frente a la cámara. ¿Quién es este? Karen, Karen, me pareces muy feliz. no soy. Doctor, Brown y yo ensayamos eso unas cuantas veces para asegurarnos de que pareciera creíble para el entrevistador. Se suponía que debía hablar sobre cómo si no fuera por el doctor Brown, yo no estaría vivo. ¿Dónde estaría Pat sin esta unidad? Yo no estaría vivo. Pat dice que, doctor, Brown la presionó para que recordara cosas que no ocurrieron y luego creyó sus historias. Después de un año en el hospital, Patty rastreó la historia satánica de su familia hasta el siglo XVII. Las prácticas de culto satánico se han transmitido a través del lado paterno de la familia. Doctor, Brown me pidió que escribiera algo para hacer una presentación en su conferencia. Se suponía que debía ser una de mis personalidades alternas, dando una historia sobre el culto. La actividad satánica ha sido rastreada genealógicamente hasta una región eslava del sur de Europa durante la Edad Media, cuando sus antepasados eran los monarcas supremos de la sangre real. Yo creía que era una suma sacerdotisa satánica, que controlaba un culto satánico en una región de 9 estados, revelado con la historia de Multi. Me lo tomé mortalmente en serio. Adoración satánica, sacrificios humanos tortuosos, canibalismo, y creo que toda la realidad y la fantasía simplemente se mezclaron. Fui drogada, fui hipnotizada y estaba mentalmente enferma. Tampoco sabía nada. Pero me dijeron que, ya sabes, hasta que tocara fondo, hasta que sacara todo esto, nunca mejoraría y nunca tendría una oportunidad de futuro para mis hijos. Mary dice que a ella también le dijeron que tenía que perseverar en su tratamiento por el bien de su hijo.
Me dijeron que yo era la única persona en 5 generaciones a la que se le había otorgado la clara visión para finalmente romper este ciclo vicioso. Y si quería que mi hijo viviera y no se convirtiera, ya sabes, en un miembro de una secta o muriera, entonces yo era responsable de su vida. Un punto de inflexión en el tratamiento de Mary llegó cuando la doctora Sachs le pidió que asistiera a una consulta con uno de los expertos más importantes en técnicas de desprogramación de cultos, el doctor Corey Hammond, profesor de medicina en la Universidad de Utah. El doctor Hammond daba conferencias frecuentemente sobre los orígenes y prácticas del culto. Un lavado de cerebro muy sistemático que proviene de experimentos realizados por médicos nazis y experimentación en la comunidad de inteligencia, con investigaciones sobre control mental e involucra tecnología médica. Y es muy sofisticado. En una de sus conferencias, no disponible al público, Hammond describió sus teorías sobre los orígenes de la programación de cultos satánicos, empezando con un colaborador judío en los campos de exterminio nazis. Su nombre era Greenbaum, alias Doctor Verde. Algunas de las personas que entonces realizaban investigaciones sobre el control mental eran satanistas, los médicos nazis, y utilizaron toda la tecnología. Y de hecho, el chico que vino, cuyo nombre era Greenbaum, cambió su nombre y lo americanizó a Green y obtuvo un doctorado en el estado de Nueva York y se hizo conocido como el Doctor Verde. Y él está en el centro de este proceso y todavía sigue existiendo. Es de alrededor de mediados de los años 60 y todavía está vivo. Según el doctor Hammond, el doctor, Green desarrolló un código secreto basado en el alfabeto griego que el culto utilizó para programar a sus miembros. Ejemplos: alfa representaba la programación general, beta era programación sexual, delta era el programa para matar, gamma era a quien los terapeutas debían prestar atención. Fue un programa de engaño, de enseñanza, de desinformación y de trucos. Doctor Hammond evalúa a Mary. ¿Hay alguna parte de María? ¿Quién sabe algo sobre alfa, beta, delta o teta? Él me hipnotizó y me puso en trance, y luego me preguntó sobre el alfabeto griego, y me pidió que nombrara cualquier letra griega del alfabeto que conociera. Nombré algunas. Y luego me pidió el código de borrado gamma, y yo no sabía de qué estaba hablando. Mary recuerda que le dijeron que su programa gamma seguía activo. Eso significaba que todavía era leal al culto y posiblemente un peligro para el personal y otros pacientes. Pero creo que bastantes de los que estamos tratando todavía están involucrados en cultos y que no deberíamos tratarlos si es así. Y eso es algo cruel y terrible de decir, y es un peligro para ellos y un peligro para nosotros. Mary dice que le dijeron que además de ser una infiltrada del culto y una espía, ahora se sospechaba fuertemente que había abusado ritualmente y programado a su hijo. Él tenía que ser evaluado. Había que desprogramarla. Doctor Sachs recomendó que el trabajo se realice en Houston por su colega, el doctor Judy Peterson. Hola, Judy. Hola. Es bueno verte hoy. Dos terapeutas se remitían pacientes entre sí y habían colaborado en varios programas de formación. Lo que estás a punto de ver es una representación de una reacción AB. Peterson, psicólogo licenciado y doctor, fue director clínico de una unidad especial en Spring Shadows Glen, un hospital psiquiátrico privado en Houston, Texas. Un pequeño edificio rodeado de árboles, el hospital recibió el apodo de Club Med por sus pacientes. María se quedaría allí durante 2 años. Algunas de sus sesiones de terapia fueron grabadas. Este documental no permanecerá visible para siempre. Suscríbete y activa la campanita para no perder la siguiente parte. La investigación continúa. En esta sesión, el doctor Peterson está a la derecha de Mary. Cuando llegué a Houston, ya no les importaba lo que me había pasado. Fue identificado como perpetrador y tratado como tal. Ella sabe que está completamente al tanto de la situación y los deja allí, a cargo total del accidente. Ellos son responsables de... Me dijeron que había alguien.
una especie de secta en lo profundo de mi sistema, que conocía el plan de matar a mi marido y a mi hijo, y que todo lo que tenía que hacer era dejar que ese alter saliera a la superficie. Para yo y para mí, por supuesto. Y sí, eso es todo. No es así. Está bien, para yo y para mí. Para entonces, dice Mary, ella ya se lo creía todo e intentaba con todas sus fuerzas aportar alguna información útil. Parecían una entidad. Decían, ya sabes, déjalo salir, haz que suban. Deja que los verdaderos alters leales al culto salgan y den este plan. Ya lo he oído. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué es lo más peligroso de todo? ¿Cuál es, Lan? ¿Qué es eso? Bill John, ¿quién tienes trabajo? ¿Conseguirías el trabajo también? Me dijeron que iría a prisión porque sabían que había matado gente y que había abusado de estos niños. Y yo fui parte de esa red, todo el camino arriba. Te odio, todo el camino arriba. El camino hacia arriba. Los amigos de María no tenían idea de lo que le había pasado. Estaba muy preocupada en ese momento de que tal vez estaba muerta. Sabía que ella llamaría. Éramos amigos cercanos. Sabía que ella llamaría. De alguna manera, de algún modo, ella llamaría si pudiera. Y en ese momento, realmente comencé a dudar de lo que estaba pasando con ella y con Joe. Y estaba muy asustada. Dejen de lastimar a las personas y dejen de abusar de ellas. Eso es lo que significa. No te preocupes con sentirte culpable. Simplemente deja de ser un perpetrador. El marido de Mary, Joe, que trabajaba con sus médicos, estaba convencido de que su esposa pertenecía a una secta que tenía la intención de matarlo y que las personalidades alternas de María habían abusado de su hijo. Él ha sido muy jodido por el culto. Que necesita ayuda profesional para saber lo que es ser un niño pequeño. Programa tras programa. Eso lo tiene tan confundido que ya no sabe lo que significa ser un niño normal. Él está esforzándose mucho por descubrir. Ryan fue internado en el mismo hospital que su madre, donde estaba siendo evaluado por trastorno de personalidad múltiple y abuso por parte de la secta. Aunque él se quedó en la unidad justo al lado de ella, madre e hijo fueron mantenidos separados. Sally McDonald era enfermera en la sala de niños. Conocí a Ryan como paciente en la unidad infantil y él llegó siendo un niño muy normal, verdaderamente lleno de alegría, lleno de energía contagiosa y muy lleno de vida. Normal, talentoso, un pequeño. Ryan fue uno de varios niños en Spring Shadows a quienes se les diagnosticó trastorno de personalidad múltiple como resultado de abuso ritual. Estos niños llegaron al hospital siendo chicos realmente estables y bien adaptados. La mayoría de ellos fueron ingresados sin tener absolutamente ninguna idea de por qué estaban allí. Un ejemplo de eso es una niña de 13 años que fue ingresada el día de su cumpleaños número 13. Y le dijeron que esa era la fecha en la que sería iniciada en un culto satánico y que al ingresarla al hospital la estaban protegiendo. Esta enfermera pidió no ser identificada. Lo que vi fueron niños siendo ingresados con comportamientos muy normales, supuestamente involucrados en un culto, sin saber nada sobre el culto. Y luego, poco a poco, con el tiempo, se les iba diciendo que tenían partes y que tenían que buscar dentro de sí mismos para encontrar esas partes de ellos. Y había mucha presión sobre ellos. Fueron a sesiones de terapia para identificar estas partes de ellos, que eventualmente se convirtieron en álteres, que eventualmente tuvieron nombres y se convirtieron en parte de la personalidad múltiple. Era un pid, supuestamente miembro de una secta. Él informó que
Dr. Peterson supervisó el tratamiento de casi todos los pacientes con MPD en el hospital. Eventualmente, la mayoría de sus técnicas de tratamiento serían cuestionadas, entre ellas su supuesta práctica de inmovilizar a los pacientes en 9 puntos del cuerpo durante horas, a veces durante días. Este fue un fragmento de Search of Satan. La siguiente parte será publicada pronto. Y recuerda mantener los ojos bien abiertos.